Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes estos espacios académicos en donde analizamos los avances regulatorios de los controles fiscales que está estructurando la DIAN con respecto al sistema de facturación electrónica en el país. El día de hoy vamos a analizar lo que son las casuísticas del documento soporte en adquisiciones a no facturadores. Vamos a comenzar con el concepto básico de quiénes son facturadores electrónicos y quiénes no lo son. Los sujetos obligados a facturar y por ende a ser facturadores electrónicos, con base en el decreto único reglamentario del Ministerio de Hacienda, el 1625, son los sujetos responsables del impuesto sobre las ventas IVA, los responsables del impuesto nacional al consumo, los comerciantes quienes ejerzan profesiones liberales, enajenen bienes agrícolas o ganaderos, siempre y cuando no sean responsables de IVA. Los comerciantes importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables de IVA. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple son sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta. Por el contrario, los sujetos no obligados a facturar y por ende no obligados a expedir factura electrónica de venta, con base en el decreto único reglamentario, el 1625 del Ministerio de Hacienda, artículo 16143, son los siguientes: los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados en operaciones financieras. Las personas naturales no responsables del impuesto sobre las ventas. Las personas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo. Las empresas que sean personas jurídicas o personas naturales que presten el servicio de transporte público, urbano o metropolitana de pasajeros solamente en relación con estas actividades. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria, incluyendo a pensionados, en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades. Las personas naturales que únicamente vendan bienes exhibidos o presten servicios no gravados con IVA, siempre y cuando sus ingresos totales sean inferiores a 3.500 VTs. Y finalmente, los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia, por la prestación de servicios electrónicos o digitales. Aquí vamos a hacer el primer alto en el camino. Debemos notar que dentro de los sujetos no obligados a facturar, se incluye a los prestadores de servicios desde el exterior solamente por servicios electrónicos o digitales. ¿Y qué pasa con el resto de prestadores de servicios desde el exterior que no incluyen este tipo de servicios? Con base en el concepto unificado 106 del 19 de agosto del 2022, la DIAN aclaró este concepto. La obligación de facturar aplica a los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal ni domicilio en Colombia, independientemente del servicio. Con base en esto, la DIAN indica que no es viable jurídicamente exigir a las personas sin residencia ni domicilio en el país cumplir con las normas de facturación previstas en el Estatuto Tributario, en razón del principio de territorialidad de la ley que informa nuestro ordenamiento jurídico. Con base en esto, solo es exigible el esquema de facturación electrónica con normas colombianas para aquellos sujetos obligados con residencia fiscal en Colombia que vendan bienes o presten servicios. Comencemos ahora con el análisis de los casos donde no se genera el documento soporte en adquisiciones a no facturadores. El primer caso que vamos a ver es el adquiriente cuando importa bienes. Con base en resolución 167 del 2021, expedida por la DIAN, artículo 19, parágrafo 2, cuando se trate de importación de bienes, el documento que prueba la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables será la declaración de importación y sus documentos soporte. ¿Qué documentos hacen parte de estos documentos soporte de la declaración de importación? Dentro de estos
se encuentra, con base en el artículo 177 del decreto 1165 del 2019, la factura comercial, cuando hubiera lugar a ella, expedida por el sujeto sin residencia fiscal en el país, denominado como documento soporte de la importación. Es decir, la importación, el manifiesto de importación, incluyendo la factura comercial y el resto de documentos soporte, me sirven en conjunto como soporte de la adquisición de esos bienes al sujeto extranjero. Y no necesito generarme un documento soporte de adquisiciones a no facturadores. Ahora bien, cuando hablamos de adquisición de bienes a través de esquemas de importación bajo tráfico postal, debemos tener en cuenta que el decreto 1165 del Ministerio de Hacienda, artículo 254, estableció los requisitos para este esquema de importación bajo tráfico postal, el cual debe cumplir con las siguientes reglas: que su valor no exceda de los $2,000 americanos, que su peso no exceda de 50 kilogramos. Cuando se trate de envíos que no constituyan expedición comercial, son aquellos que no superen 6 unidades de la misma clase. Adicionalmente, que las medidas no superen 1,50 m en cualquiera de sus dimensiones, ni de 3 metros a nivel de la suma de longitud y el mayor contorno tomado en sentido diferente al de la longitud. Para avanzar con esquemas de importación bajo tráfico postal, intervienen unos sujetos que se denominan intermediarios de la importación. Estos sujetos adelantan labores de recepción y entrega de envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial de correos. Se adelantarán estos procesos a través de la Sociedad de Servicios Postales Nacionales o quien haga sus veces y por las empresas legalmente autorizadas por este. Ahora bien, cuando hablamos de importación a través de tráfico postal, hablamos de una declaración de importación simplificada. El intermediario de la modalidad de importación de tráfico postal y envíos urgentes deberá liquidar en el mismo documento de transporte el valor de los tributos aduaneros correspondientes a las mercancías que entregue a cada destinatario. El documento de transporte firmado por el destinatario será considerado declaración de importación simplificada. En tal sentido, esta declaración simplificada hace las veces de documento soporte en adquisiciones a no facturadores y no se requiere que adicionalmente generemos el documento soporte con base en lo establecido en el artículo 4 de resolución 167. Segundo caso, el adquiriente contrata servicios públicos domiciliarios. En este escenario, no se requiere la generación del documento soporte a no facturadores. ¿Y por qué no se requiere? Porque para este tipo de adquisición de servicios o contratación de servicios ya existe un documento equivalente a la factura, que es el documento expedido para los servicios públicos domiciliarios. Debemos tener en cuenta que con base en la ley 142 del 94, hoy en día se consideran servicios públicos domiciliarios los servicios públicos referentes a acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible. Los servicios de telefonía fija pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural, ya no se consideran servicios públicos domiciliarios porque fueron derogados o salieron de esa clasificación a partir de la ley 1341 del 2009. Pregunta frecuente con respecto al documento equivalente expedido por los servicios o para el pago de servicios públicos. Si en el documento equivalente en papel no aparece mi nombre como dueño del inmueble, ¿puedo de todos modos deducirme esos costos de mi base gravable? La respuesta es sí. Con base en el artículo 14 de Resolución 42 del 2020, no es necesario que figure el nombre del propietario, arrendatario u otro sujeto, que solicita el costo, el gasto o el impuesto descontable. Bastará que se acredite la calidad de propietario, arrendatario u obligado al pago de los respectivos servicios públicos domiciliarios. Caso número 3, en donde no se requiere la generación del documento soporte.
cuando yo contrato servicios de telecomunicaciones, telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en sector rural y larga distancia. Para estos servicios ya no existe un documento equivalente como lo vimos en el caso anterior. En ese sentido, este tipo de servicios deben ser soportados con factura electrónica de venta. Por lo tanto, cada vez que a mí me llegue un documento en papel de los servicios de Internet, si yo requiero deducirme de mis costos o gastos el pago o las erogaciones por este servicio, solicitaré factura electrónica de venta. Caso número 4, en donde no se requiere documento soporte en adquisiciones a no facturadores, el pago de peajes. ¿Y por qué no se requiere un documento soporte en adquisiciones a no facturadores, el pago de peajes? Porque para el pago de peajes ya existe un documento equivalente denominado documento expedido para el cobro de peajes. Con este documento en papel, puedo deducir al 100% los costos o gastos de las erogaciones que realice por el pago de este servicio. Ojo, teniendo en cuenta que esta erogación tenga relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad con mi actividad productora de renta. Caso número 5, en donde no se requiere la generación de documentos soporte en adquisiciones a no facturadores, el pago de gasolina. Con base en el artículo 88 de Resolución 42 del 2020, los distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural comprimido en relación con estas actividades deberán iniciar la expedición bajo el esquema de sistema de facturación que corresponda a partir del 1 de enero de septiembre del 2020. Es decir, desde el 1 de septiembre del 2020, cada vez que yo tanquee el carro con gasolina, pues voy a solicitar factura electrónica de venta. Pasemos ahora a transacciones específicas en donde no se requiere la expedición de una factura electrónica. Tomando como base el concepto unificado 106 del 19 de agosto del 2022, el reembolso de gastos que corresponda a un contrato en mandato no se debe soportar con factura electrónica. ¿Qué es el reembolso de gastos? Recordemos que el mandatario puede actuar a nombre del mandante para adquirir bienes o servicios o comprar bienes o servicios a nombre del mandante. El proveedor de esos bienes o servicios expide factura electrónica al mandatario y esa factura electrónica le servirá al mandatario para que le diga al mandante que le corresponda o le pague por esos bienes o servicios que están discriminados en la factura y le reintegre el valor de esa compra. No se requiere la expedición de otra factura electrónica sobre unos servicios que previamente han sido facturados por el proveedor al mandatario. Ahora bien, ¿cómo se soportan los costos o erogaciones del mandante cuando paga estos bienes o servicios al mandatario? Lo soporta a través de la certificación que expide el mandatario al mandante, firmada directamente por su revisor fiscal. Impuestos, tasas y contribuciones. El cobro de impuestos, tasas o contribuciones no obedece a una venta de bienes o prestación de servicios susceptibles de ser facturadas por tratarse de tributos y fundarse en la facultad impositiva del Estado, que tiene a su cargo el cobro de los mismos y no derivan la obligación, por lo tanto, de expedir factura de venta. Es decir, en el momento que yo pague los impuestos, tasas o contribuciones al Estado, no lo voy a soportar a través de la factura electrónica que me expida la entidad que me está haciendo la requisición del pago de ese impuesto. Cuotas de administración. Con base en Ley 675 del 2001, las cuotas de administración, en estricto sentido jurídico, han sido determinados como expensas establecidas para garantizar el buen funcionamiento de la copropiedad. En este orden de ideas, aquí no se presenta una contraprestación, el pago de una contraprestación por la prestación de un servicio y, consecuentemente, no se genera la obligación de expedir factura electrónica por estos ingresos. Aportes de los agremiados a nivel de cuotas de sostenimiento.
Las cuotas de sostenimiento no corresponden a una contraprestación de servicios prestados y o bienes adquiridos, es decir, no se desprende de una venta o una prestación de servicios, por lo tanto, no aplica la obligación de facturar electrónicamente. Adquisición de tarjetas regalos y otras ventas de derechos. En la adquisición de los bonos de regalo, no se da lugar a la obligación de facturar por no ser la venta de un bien o prestación de un servicio, dado que la simple entrega de bonos para compras futuras, ojo con esto, constituye solo un derecho. Es decir, cuando a mí me venden un derecho que será valer en un futuro cuando yo realice precisamente la venta, no aplica factura electrónica. El adquiriente del bono efectúa un pago por anticipado que se hace explícito en un soporte denominado bono. Y esta compra de este derecho se concreta en el momento de la redención cuando tiene lugar la expedición, la factura de venta y la liquidación del IVA respectivo, si eso procede, y en esos momentos recibo el bien o recibo el servicio que contraté a través de un derecho. En el momento de pagar el derecho, no existe obligación de de expedir factura electrónica, solamente se hace visible esta obligación en el momento en que yo redimo ese derecho. Compra de cartera con descuento, más conocida como factoring. En estos esquemas, en estos escenarios, el factor, que es el inversionista que que compra esa cartera con descuento, no está vendiendo ni un bien ni presta un servicio. Entonces, para estos casos, el factor no está obligado, no debe soportar esa compra de cartera a través de la expedición de una factura electrónica de venta. ¿Vale? Deducción por pago de regalías. Cuando hablamos de regalías, estamos hablando de esos pagos que reciben los departamentos o las entidades del Estado colombiano por concepto de regalías de explotación de recursos naturales no renovables. En esos casos, no procede que el departamento o la entidad estatal expida factura electrónica al Estado para que le paguen estas regalías. El documento que soporta este tipo de pagos es el documento expedido conforme a lo dispuesto en artículo 123 del decreto 2649 del 93. En este caso, los hechos económicos deben quedar documentados mediante soportes de origen interno o externo debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Para el pago correspondiente que realizan los explotadores de recursos naturales no renovables a las agencias estatales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Minería, no procede que facturen electrónicamente. Es decir, la entidad estatal no debe expedir una factura para que el explotador o el sujeto que explota esos recursos naturales le pague por la explotación de esos recursos no renovables. ¿Okay? Aquí no hay una prestación de servicio, por lo tanto no procede la expedición de una factura electrónica de venta. Convenios interinstitucionales. Cuando hablamos de un convenio interinstitucional, hablamos de un acuerdo donde se unen esfuerzos con el fin de llevar a cabo cualquier objetivo común celebrado entre las partes. Aquí cada uno de los aportantes, cuando hace su respectivo aporte en dinero, no se sustenta ese pago hacia el ejecutor del contrato a través de la factura electrónica que el ejecutor del contrato le expide a los aportantes. Con base en esto, lo que nos dice el concepto unificado de la DIAN es que cuando se trata de pagos de aportes, no existe en la mitad una prestación de un servicio o la venta de un bien. Por lo tanto, no procede la expedición de una factura electrónica de venta. Para aquellos contratos de concesión bajo el esquema de asociación público-privada, APP, no se aplican
la expedición de factura electrónica, porque básicamente la entrega de esas unidades funcionales dentro de las obligaciones contractuales de este tipo de asociaciones no, no toma como base la entrega de un servicio o la entrega de un bien o la venta de un bien, porque básicamente se está haciendo un pago por participar en esa asociación público-privada. Con base en lo anterior, no procede la expedición de factura electrónica por parte de el asociado que realiza o ejecuta la labor o la obra a, directamente al pagador de ese contrato. Con respecto a los recursos otorgados a título de estímulos con ocasión de desarrollo de esquemas concursables, cuando una entidad, supongamos el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, brinda estímulos para incentivar la utilización de sistemas o esquemas informáticos dentro del país, esa entrega de estímulos no se soporta bajo el esquema de facturación electrónica. Aquí estamos hablando del pago por un estímulo y con base en el artículo 35 de Ley 1341 del 2009, se considera que no constituye un hecho generador del impuesto sobre las ventas y no existe la obligación para efectos tributarios a nivel de expedir factura o documento equivalente. Dado lo anterior, no aplica la expedición de este tipo de documentos. Cuando hablamos de contratos de cuentas en participación, los reconocimientos que hace el socio gestor a los socios ocultos para la ejecución de este contrato no se consideran ventas de bienes o prestación de servicios, porque básicamente estamos hablando de un pago por reconocimiento de utilidades. Con base en lo anterior, en este tipo de escenarios no procede la expedición de factura electrónica de venta. Ahora bien, ¿qué pasa si en cualquiera de los casos que acabamos de analizar se expide factura electrónica de venta? Básicamente, lo que responde la DIAN dentro de este concepto unificado es que esos esquemas no están restringidos, simplemente no te generan obligación, pero si lo quieres hacer, no hay ningún problema. ¿Vale? Tú puedes facturar por esas operaciones en donde se está estableciendo claramente que no existe la obligación de expedir factura. Ahora, lo más importante, con base en el anexo técnico 1.1 de la resolución 167, que nos habla de documento soporte en adquisiciones a no facturadores, este documento soporte se genera por parte del adquiriente en el momento que adquiera bienes y o servicios a un proveedor no obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Repito, se genera en los escenarios en donde el adquiriente compre un bien o adquiera un servicio. Con base en lo anterior, no procede la generación de un documento soporte en adquisiciones a no facturadores para las transacciones de reembolso de gastos a nivel de contrato de mandato, el pago de impuestos, tasas y contribuciones, el pago de cuotas de administración, cuando se reciben ingresos por aportes de agremiados en cuotas de sostenimiento, cuando se realizan pagos de tarjetas regalos o ventas de derechos antes de su redención, en la compra de cartera con descuento o factoring, en el pago de regalías por explotación de recursos no renovables, a nivel de convenios interinstitucionales para el desembolso de aportes, en la entrega de uniones funcionales en concesiones de alianzas público-privadas o asociaciones público-privadas, porque aquí se está pagando una participación, en el pago de estímulos en esquemas concursales, ni tampoco en pagos por reconocimiento de utilidades en contratos de cuentas en participación. En estos 11 casos, no procede la generación del documento soporte en adquisiciones a no facturadores. Ahora bien, ¿cómo es el manejo del extracto? El concepto del 19 de agosto del 2022 por parte de la DIAN explicó de una manera ya muy definida las diferencias que existen a nivel de extractos en la regulación tributaria. Básicamente, cuando hablamos del extracto que expiden los sujetos no obligados a facturar, estamos hablando de un documento soporte que no es un documento equivalente. Recordemos
que los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito son sujetos no obligados a facturar. En tal sentido, estos sujetos no pueden expedir documento equivalente en papel, como el extracto. ¿Okay? Este tipo de entidades solamente pueden expedir documento soporte no equivalente. Este concepto unificado divide el extracto en dos grandes alcances. Si el extracto lo expide sociedades fiduciarias, fondos de valores, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de capital privado, cajas de compensación familiar, se denomina que es un documento equivalente que, pues obviamente, sirve para la deducción de costos o gastos de la persona que lo recibe en papel y para de contar. Pero si quien expide este extracto es un banco, una corporación financiera, compañía de financiamiento, cooperativa de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, cooperativas multiactivas e integrales o fondos de empleados, estamos hablando de un extracto que es documento soporte no equivalente. Y con base a este concepto unificado, el documento soporte no equivalente se deberá transmitir electrónicamente por el sujeto obligado a facturar electrónicamente a la DIAN. ¿Ok? Recordemos que este documento soporte sirve tanto para facturadores electrónicos como para sujetos no obligados a facturar. En caso de que este documento soporte, documento no equivalente, extracto, sea recibido por un sujeto obligado a facturar electrónicamente, este documento se deberá generar y transmitir electrónicamente a la DIAN, teniendo en cuenta resolución 167 del 2021 y anexo técnico del documento soporte que esté vigente en esta fecha. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo transmito electrónicamente los datos que me sirven para adopción de costos o gastos de un documento soporte no equivalente denominado extracto bancario? En todas las compañías que reciben este tipo de extractos, cuando se van directamente a sus asientos contables, generan una nota contable denominada conciliación bancaria. En esta conciliación bancaria, básicamente hacen o detallan los débitos y créditos de estos rendimientos financieros. Aquí se tienen en cuenta los pagos que está haciendo el adquiriente del servicio financiero con el banco. Aquí estamos detallando el pago por comisiones bancarias, ejemplo, 3.150.000 pesos, esto lo de un mes. El pago de gravamen del 4 por mil, 2.650.000 pesos. IVA descontable por servicios al 19% por 517.993 pesos con 51 centavos. Ejemplo, cuando a mí me dan o me expiden una chequera, ese tipo de servicios tienen IVA del 19%. Eso lo cruzo con lo que me descuentan de mi cuenta de ahorros, las entidades financieras, y en ese sentido, finalmente, llevo esos valores que están en amarillos al documento electrónico que transmito a la DIAN. A la DIAN le digo, vea, aquí tengo un documento de soporte en adquisiciones a no facturadores, en donde el adquiriente es la empresa ABC y el prestador del servicio es el banco X, Y, Z. Incluyo comisiones bancarias por 3.150.000, como lo estamos viendo en la conciliación bancaria, gravámenes a movimientos financieros de 2.650.000 y en servicios al 19% incluyo la base más el IVA correspondiente para que el total del documento que estoy transmitiendo a la DIAN, el documento electrónico, me lo envío por un total de 9.044.641 pesos. ¿Ok? Normatividad clave que aplica para el documento soporte en adquisiciones a no facturadores. Primer punto a tener en cuenta. No por el hecho de tener una application response de validación por parte de la DIAN de un documento electrónico soporte en adquisiciones a no facturadores, quiere decir que estoy cumpliendo con toda la normatividad tributaria. La validación de la DIAN en los esquemas de transmisión electrónica solamente se circunscribe a resolución 167, artículos 4 y 5, y al cumplimiento del anexo técnico. Nada más. El sujeto obligado responde por la exactitud de la información y por el cumplimiento de requisitos de tipo formal y sustancial de los instrumentos objetos de validación,
Básicamente lo que está reglamentado en Estatuto Tributario y Decreto Único Reglamentario del Ministerio de Hacienda, obviamente con sus normas reglamentarias y complementarias. Entonces, es muy importante tener en cuenta toda esta normatividad que estamos viendo en esta sesión para cumplir en debida forma con la generación y transmisión del documento soporte directamente a la DIEP. También debemos tener en cuenta el cumplimiento del principio de interacción. Este principio de interacción básicamente nos indica que la información que transmitamos, que generamos y transmitamos directamente a la DIAN, debe ser consistente, coherente con la información que tengamos en nuestros esquemas contables a nivel de cuentas por pagar, información contable y tributaria, cuentas por cobrar y gastos, costos y deducciones. Entonces, no es que yo envíe una información distinta a la que yo estoy en este momento almacenando en mis esquemas contables. Debe ser consistente, debe ser coherente. ¿Qué pasa con el soporte a través de nómina electrónica? Existieron muchas preguntas en donde nos decían, venga, es que si yo incluyo dentro de nómina electrónica el soporte de una erogación del empleador, pues simplemente lo hago a través de nómina electrónica y no necesito ningún otro soporte porque se puede presentar duplicidad de soportes para soportar un mismo costo. Con base en esto, el concepto unificado de la DIAN nos indica que respecto a la posible duplicidad de soportes para el costo, deducción o impuesto descontable, es preciso indicar que el documento soporte de pago de nómina electrónica es el soporte de costos, deducciones e impuestos descontables cuando aplique derivado de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina. La factura electrónica de venta respalda una operación de venta de bienes y o servicios y es considerada individualmente el soporte de la misma. En consecuencia, en materia, de ejemplo, de dotaciones, alimentación y hospedaje, la prueba de la procedencia del costo de deducción está conformado por los diferentes soportes establecidos en la legislación tributaria, como la factura electrónica de venta, el documento equivalente, el documento soporte en adquisiciones con obligados a facturar y el documento soporte de pago de nómina electrónica, entre otros. De hecho, para yo poder tener la posibilidad de descontar IVA, si yo compro dotación a un proveedor, pues yo respaldo esa compra a través de una factura electrónica que me da la posibilidad de descontarme ese IVA y adicionalmente incluyo esa dotación dentro de los devengos del trabajador que corresponde al mes en donde yo estoy efectivamente causando ese costo, bien sea bajo esquema de pago o bajo esquema de provisión o abono en cuenta. ¿Okay? Entonces, en estos casos no hay duplicidad de soportes. De hecho, se requiere el concurso de varios soportes según la operación para soportar un mismo costo o gasto. En los esquemas de documento soporte, al igual que en facturación, existe la obligación de realizar retenciones y certificarlas. ¿Quiénes están obligados a efectuar la retención? Son aquellos agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deban, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención. Estas retenciones se deben certificar. Cuando hablamos de certificaciones por otros conceptos diferentes a los certificados por retenciones laborales, estos certificados podrán sustituir o podrán ser sustituidos por el original, copia o fotocopia auténtica de la factura o documento donde conste el pago. Si donde consta el pago es un documento soporte en adquisiciones a no facturadores, este documento me podrá servir o podrá sustituir los certificados de retenciones por otros conceptos. ¿Cómo aplica los esquemas de retención para el régimen simple de tributación? Con base en el artículo 911 de Estatuto Tributario, los contribuyentes del régimen de tributación simple no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales. Es decir, cuando un proveedor le compre a un sujeto del régimen simple de tributación, no le podrá aplicar retención en la fuente a título de impuesto de renta, ni tampoco le podrá aplicar retención en la fuente a título de impuesto de industria y comercio. También,
Cuando el sujeto del régimen simple de tributación le realice compras o efectúe compras a proveedores, no podrá efectuar esquemas de rete-renta ni de rete-ICA. Ojo con esto. Recordemos que los sujetos del régimen de tributación simple son responsables de IVA, bajo ciertas condiciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En este sentido, si el sujeto del régimen simple de tributación, inscrito en el régimen simple de tributación, adquiere bienes o servicios a sujetos que sean responsables de IVA o que incluso no sean responsables de IVA, pero como él sí es responsable de IVA, bajo los esquemas reglamentados y llevados a nivel de operaciones reguladas por Estatuto Tributario y Decreto Único Reglamentario, deberá retener el IVA para que lo pueda descontar de su declaración de pago de impuesto de IVA. De la misma manera, si un sujeto le compra bienes o servicios a un sujeto del régimen simple de tributación, debe retenerle el IVA que corresponda en la operación. ¿Ok? Ahora bien, con base en el artículo 908 del Estatuto Tributario, existen 4 actividades que pueden ser susceptibles que sean realizadas por sujetos que se inscriban en el régimen de tributación simple. ¿Cuáles son las actividades que definen a un sujeto del régimen de tributación simple como responsable de IVA? Las actividades comerciales al por mayor y al detal, servicios profesionales de consultoría y científicos, actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Cuando el sujeto inscrito en el régimen de tributación simple realice estas 3 actividades que están en rojo, y sea un adquiriente de bienes o servicios a sujetos no obligados a facturar, deberá hacer la retención del IVA si se cumple con los esquemas normativos que vamos a ver a continuación. ¿Ok? De la misma manera, si el sujeto del régimen de tributación simple actúa como adquiriente de bienes o servicios en donde se formalice esa adquisición a través de una factura con pago a plazos o a crédito, debe dar los eventos de acuse de recibo, aceptación del bien o servicio o aceptación expresa para que esa erogación y ese IVA que está en esa factura pueda ser susceptible de descuento en los pagos que realice este sujeto a nivel o por o concernientes a su responsabilidad como sujeto pasivo del impuesto sobre las ventas IVA. Un punto a tener en cuenta para la deducción de costos o gastos a nivel de impuesto de renta es el concepto de bancarización. Para la aceptación de costos o deducciones con base en Estatuto Tributario, artículo 771, raya 5, para efectos del reconocimiento fiscal, como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos se deben realizar bajo esquemas bancarios, es decir, a través de depósitos de cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas. Eso no quiere decir que los pagos en efectivo no me permitan hacer deducciones de costos o gastos a nivel de impuesto de renta. No, pero tienen unas condiciones que los limitan. Con base en el mismo artículo 771, raya 5, pero ya parágrafo 1, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que se realiza durante el año, se podrán deducir teniendo en cuenta la siguiente reglamentación. A partir del año 2021, se tendrá en cuenta el menor valor entre el 40% de lo pagado, no puede ser superior al 40% de lo pagado a través de medios de pago en efectivo, que en todo caso no podrá superar los 40,000 UETs, o el 35% de los costos y deducciones totales que nuevamente se reciban, o perdón, se paguen a través de esquemas de pago en efectivo. El menor valor entre estos es el que se podrá reconocer para o tenerse en cuenta para la deducción de costos o gastos a nivel de impuesto de renta. Pregunta frecuente. Tengo un sujeto no obligado a facturar que me presta un servicio. Pues no me genera un documento soporte, lo incluyo dentro del documento soporte de nómina electrónica. Ojo con esto. La nómina electrónica solamente aplica para pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria. ¿Bajo qué tipos de contratos? Contratos a término fijo, término indefinido, obra o labor, aprendizaje,
prácticas o pasantías donde predomine el esquema de subordinación. ¿Ok? La DIAN, a partir del comunicado, perdón, del concepto unificado, el 106 del 19 de agosto del 2022, aclaró que los pagos que no obedezcan a una relación laboral o legal y reglamentaria, tales como las compensaciones efectuadas por las cooperativas de trabajo asociado a los asociados en razón a la prestación de un servicio o a los derivados de contratos de prestación de servicios, entre otros, no deberán ser soportados con el documento soporte de pago de nómina electrónica. Es decir, con estos sujetos vale o aplica la generación del documento soporte a sujetos no obligados a facturar. Vamos a comenzar ahora con los análisis de casos a nivel de retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas IVA, con el documento soporte en adquisiciones a no facturadoras. Lo primero que vamos a analizar es quiénes son los agentes retenedores. A nivel de agentes retenedores, son aquellos agentes como las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, incluyendo uniones temporales, y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas, y sociedades de hecho que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, ojo con esto, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. El primer caso que vamos a analizar es el que casi se va a presentar en la mayoría de los casos. Cuando un adquiriente responsable de IVA, facturador electrónico, le compra bienes o servicios a un no responsable de IVA. Si analizamos el artículo 437 del Estatuto Tributario, se nos habla de que son sujetos pasivos del impuesto IVA los contribuyentes responsables de IVA cuando realicen compras a sujetos no responsables de IVA. Hasta aquí hay que aplicar esa retención de ese IVA que se cause en ese tipo de operaciones. Pero ojo con esto. Estos contribuyentes, sujetos pasivos, deben corresponder a agentes de retención validados o reglamentados a nivel de regulación. Y con base en esto, el artículo 437, rayado del Estatuto Tributario, nos indica que actuarán como agentes retenedores de impuestos sobre las ventas en la adquisición de bienes o servicios grabados, los responsables del régimen de responsabilidad del IVA cuando adquieren bienes o servicios con sujetos no responsables de IVA. Resulta que este numeral 4 del artículo 437, raya 2, fue derogado por la reforma tributaria, ley 1819 del 2016, en donde se nos indica que en el artículo 376, el último artículo de esta ley, derogó específicamente el numeral 4 del artículo 437 rayador del Estatuto Tributario. En ese sentido, ya no existe la obligación de retener o tener en cuenta el IVA cuando yo le compro a sujetos no responsables de IVA y yo sea un sujeto responsable de IVA. Eso quedó derogado. Entonces, en el primer caso, este tipo de retenciones de IVA no aplica. Segundo caso, adquiriente compra a persona natural no comerciante. Aquí sí procede la retención del IVA. Con base en Estatuto Tributario, artículo 437, son sujetos responsables del impuesto sobre las ventas, los contribuyentes que sean responsables del IVA cuando adquieran bienes o servicios enajenados por personas naturales no comerciantes cuyo bien vendido, cuyo bien que están comercializando, pertenezca al artículo 468, raya 1 del Estatuto Tributario, es decir, todos aquellos bienes con tarifa del 5%. Cuando yo le compre a una persona natural, no comerciante, un bien con tarifa del 5% de IVA, debo retener al 100% ese IVA del 5%. Ejemplo de bienes al 5%. Repuestos para kits del plan de gas vehicular, compresores y componentes del plan de gas vehicular, partes de compresores a nivel de repuestos que sean componentes del plan de gas vehicular. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sé si esa persona natural que me está vendiendo ese bien es o no es comerciante? Con base en Código de Comercio, se presume que un sujeto es comerciante si se haya inscrito en el registro mercantil, tiene un establecimiento de comercio abierto y se anuncia al público como comerciante.
Si la persona natural a la cual le estoy comprando estos bienes con tarifa del 5% de IVA no cumple estas tres condiciones, pues básicamente debo aplicar la retención de IVA al 100% por ese IVA del 5% que se genera en el momento de la compra de ese bien. Caso número 3. Adquiriente siderúrgica compra chatarra a un sujeto que puede ser no obligado a facturar. Con base en el Estatuto Tributario, artículo 437, raya 4, el IVA causado en la venta de chatarra identificada con la nomenclatura 4707, 7204, 7404, 7602 y 7802 se generará cuando ésta sea vendida a las siderúrgicas y se retiene en un 100% el IVA general, el IVA causado, perdón. Ahora bien, si traducimos estas partidas arancelarias, estamos hablando de que cuando un proveedor no facturador electrónico le venda a una siderúrgica papel o cartón para reciclar a nivel de desperdicios y desechos, desperdicios y desechos a nivel de chatarra de fundición de hierro o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero, desperdicios y desechos de cobre, de aluminio o de plomo, se debe retener al 100% el IVA que se genere en esa operación. Este tipo de bienes tienen tarifa general, es decir, del 19%. Por lo tanto, se retiene al 100% ese IVA y se paga obviamente a la DIAN o se utiliza como impuesto descontable dentro de los periodos de tributación que apliquen para la siderúrgica. Caso número 4. El adquiriente contrata servicio de transporte de personas. Ya todos sabemos que el servicio de transporte público terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacional es un servicio excluido de IVA. Por lo tanto, no aplica la retención de IVA porque el IVA no está presente en ese tipo de operaciones. Obviamente, el adquiriente de bienes o servicios se genera el documento de soporte en adquisiciones a los facturadores, pero no retiene el IVA porque el IVA no está presente en ese tipo de servicios. Caso número 5. El adquiriente de servicios adquiere estos servicios a un proveedor no residente domiciliado en Colombia, que no está obligado a facturar, como ya lo vimos. Las personas responsables de IVA que contraten con personas o entidades sin residencia en el país la prestación de servicios grabados en Colombia, de los servicios que preste este proveedor del extranjero, deben retener ese IVA al 100%. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un colaborador que viajó al extranjero y debió pagar un hotel, esa factura que me expide el hotel, que es una factura, digamos que internacional, pero no es factura electrónica, yo la llevo a un documento soporte en adquisiciones a no facturadores y discrimino y retengo el IVA al 100% teniendo en cuenta cómo está grabado en Colombia el servicio de hospedaje. Ahora bien, ¿cuál es la base de cálculo para la retefuente en adquisiciones a extranjeros? Con base en decreto único reglamentario, el decreto 1625 del Ministerio de Hacienda, artículo 12492, cuando los pagos o abonos en cuenta incorporen el valor de impuestos, tasas y contribuciones, para calcular la base de retención a la fuente se descontará el valor de los impuestos, tasas y contribuciones incorporadas, siempre que los beneficiarios de dichos pagos o abonos tengan la calidad de responsables o recaudadores de los mismos. En tal sentido, si la factura al extranjero incluye el costo del servicio por 100 pesos, más un impuesto de 10 pesos y el total que pagué fueron 110 pesos, el documento soporte en adquisiciones a no facturadores lo hago con base en el servicio sin incluir los impuestos que me cobró el proveedor desde el extranjero. Es decir, sobre las bases de 100 pesos, aplico rete renta si el servicio aplica para hacer rete renta y aplico rete IVA si el servicio aplica para hacer retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas. En Colombia existen acuerdos para eliminar la doble tributación del impuesto de renta con diversos países. Esto lo encontramos en la página de la DIAN. Algunos de los países con los que tenemos este tipo de acuerdos para eliminar la doble tributación de impuesto de renta son los Países Bajos, Alianza del Pacífico, República Checa, Gran Bretaña o incluyendo Irlanda del Norte, Italia, India, Suiza, Canadá, España e incluso la Comunidad Andina de Naciones. En esta página podremos encontrar toda la regulación que corresponda a estos convenios para ya llevar a detalle si necesitamos algún tipo de
identificación específica del manejo de este tipo de imposición con respecto a los tratados que tenemos con estos países. Caso número 6 de retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas. El adquiriente no retenedor de IVA contrata servicios a proveedor no residente o domiciliado en Colombia. En estos casos, aplica el procedimiento simplificado de IVA para prestadores de servicios desde el exterior. En estos casos, la DIAN establece el procedimiento simplificado de IVA y estarán sujetos a este procedimiento los responsables sin residencia en Colombia que presten servicios desde el exterior grabados con IVA, con la regulación colombiana, a sujetos que no estén en la obligación de practicar la retención, es decir, sujetos no responsables de IVA. Cuando se configura este escenario, el sujeto no responsable de IVA, que típicamente es un sujeto no obligado a facturar, se genera el documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar sin hacer rete IVA. Pues básicamente es un no responsable de IVA, no lo retiene. Pero el prestador de servicios desde el exterior deberá hacer el pago directamente a la DIAN utilizando el formulario 325, declaración del impuesto sobre las ventas IVA de prestadores de servicios desde el exterior. Esta persona, para que se acoja al esquema de pago de IVA a través de la metodología simplificada, debe obtener un RUT colombiano con responsabilidad 46. IVA de prestadores de servicios desde el exterior. Los periodos, objeto de declaración y pago por parte de los sujetos responsables de este esquema serán bimestrales. En caso de que en un bimestre, no se presenten operaciones en donde se deban hacer este tipo de, donde se presten servicios objeto de retención, pues simplemente en ese bimestre este proveedor del extranjero no realizará la declaración de impuesto y obviamente no pagará este IVA o esta retención de IVA directamente a la DIAN en Colombia. Caso número 7. Adquiriente de servicios electrónicos o digitales compra a proveedor no residente domiciliado en Colombia. En estos casos, nos vamos a encontrar que los agentes de retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas van a ser las entidades emisoras de tarjeta de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de tercero. Estos sujetos, estos medios de pago, son los responsables de hacer retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas. ¿Y en qué casos los hacen? En los casos en donde se adquieran servicios electrónicos o digitales como servicios audiovisuales, plataformas digitales, publicidad online, enseñanza y entretenimiento, explotación de intangibles y otros servicios. Ahora bien, ¿cómo se soporta el costo o gasto del sujeto obligado a facturar, responsable de IVA, cuando contrate estos servicios? En el caso en donde pague estos servicios electrónicos o digitales con proveedores del extranjero, pues ya conocemos de que el rete IVA lo hacen directamente las entidades que expidan las facturas a crédito o débito que utilice el pagador, el responsable de IVA. Pero a nivel del costo como tal, ya no de la retención, sino del costo del servicio, el adquiriente de bienes o servicios se genera el documento soporte de manera electrónica, ojo, sin hacer rete IVA, porque el rete IVA ya lo está haciendo la entidad que emitió la tarjeta de crédito o débito con la cual se hizo el pago. Ahora bien, cuando hablamos de la adquisición de un servicio en el exterior electrónico digital a través de tarjetas prepago o a través de recaudadores de efectivo a cargo de terceros, pues estos sujetos me expiden a mí una factura electrónica, en donde claramente no hay una retención porque ellos la hacen directamente a esas entidades a las cuales le están prestando el servicio. Recordemos que si un vendedor de tarjetas prepago, que puede ser una gran superficie, o un recaudador de efectivo a cargo de terceros, me expide un tiquete POS, el tiquete POS no me va a servir para la deducción de costos o gastos. Ahora bien, ¿qué condiciones debe cumplir el prestador de servicios desde el exterior para que pueda ser elegible para que se le retenga el IVA en estos escenarios? Debe realizar de forma exclusiva una o varias actividades de las enunciadas en el numeral 8 de este artículo, es decir, prestar servicios audiovisuales,
plataformas digitales, publicidad online, enseñanza o entretenimiento, explotación de intangibles u otros servicios. Este sujeto no se puede haber acogido al sistema de declaración bimestral del impuesto sobre las ventas IVA que vimos en el caso anterior, y el valor facturado, cobrado y o exigido a los usuarios ubicados en Colombia debe corresponder a la base gravable del impuesto que aplique al servicio electrónico o digital. La DIAN también podrá establecer de manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los cuales se le deberá practicar la retención a través de estos medios de pago. Este listado, que puede salir a través de una resolución, no ha sido liberado por parte de la DIAN, sigue pendiente. En estos casos, la retención por parte de los medios de pago del IVA de estos servicios electrónicos o digitales será del 100% del valor impuesto que aplique para dicho servicio. Caso número 8. Adquiriente de seguros tomados en el exterior. En estos casos, cuando nosotros adquiramos pólizas de seguro que correspondan a cobertura para riesgos de transporte, barcos, aeronaves y vehículos matriculados en Colombia, así como bienes situados en el territorio nacional, estos seguros o estas pólizas estarán grabados sobre el impuesto de ventas. Y en ese sentido, quien lo adquiere debe hacer la retención, teniendo en cuenta lo siguiente: si en el país de origen esa póliza no tiene o no está grabada con impuesto de IVA, pues se aplicará la retención del 100% de la tarifa que aplique en Colombia, que es la tarifa general. Pero si por alguna razón en el país de origen donde yo adquirí esa póliza tiene un porcentaje o una tasa un porcentaje de impuesto de ventas diferente a cero, pero menor a la tarifa que aplica en Colombia, se deberá restar las tarifas y hacer la retención por la tarifa de IVA que resulte de la resta de las dos tarifas. Vamos a pasar ahora al análisis de casos de reterrenta para documentos soporte en adquisiciones a no facturadoras. Primero vamos a analizar quiénes no son declarantes de renta. Los sujetos no obligados a declarar renta son los no responsables de IVA que hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs, es decir, 50.831.200 para el año 2021, y que el patrimonio bruto no exceda de 4.500 VTs, esto es 163.386.200 para el año 2021. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran sido sometidos a retención en la fuente, de los que trata artículos 407 a 411, es decir, las rentas de trabajo por consultorías de extranjeros, la tarifa que cobran los profesores extranjeros, y correspondiente a los artículos 410 y 411 con respecto a explotación de películas cinematográficas o explotación de programas de computador, ya esos artículos quedaron derogados. Tampoco están obligados a declarar los asalariados a quienes se les eliminó la declaración tributaria, es decir, aquellos asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de los pagos originados en una relación laboral, que adicionalmente su patrimonio bruto en el último año del 2021, en este caso, no excede a los 4.500 VTs, es decir, 163.386.200, y que no sean responsables de IVA. Tampoco son sujetos obligados a declarar los contribuyentes señalados en el artículo 414-1 del Estatuto Tributario, es decir, aquellos contribuyentes que reciban pagos o bonos en cuenta por conceptos de servicios de transporte internacional. Finalmente, tampoco están obligados a declarar las personas que pertenezcan al monotributo. Recordemos que el monotributo fue reemplazado por el régimen de tributación simple, y expresamente el régimen de tributación simple no es responsable del impuesto de renta. Es responsable por un impuesto que se denomina impuesto simplificado, régimen simple de tributación, que incluye o que tiene dentro de su alcance los pagos por impuesto de renta, pero ese sujeto no es responsable de impuesto de renta. Ahora bien, ¿quiénes sí son declarantes de impuesto de renta? Aquellos sujetos que tengan un patrimonio mayor a 163.386.000 o ingresos mayores a 50.831.000, consumos de tarjeta de crédito mayores a 50.831.000, compras mayores a 50.831.000 o consignaciones mayores a 50.831.000, incluyendo que sean responsables de IVA. ¿Quiénes no están sujetos a retención en la fuente?
No están sujetos a retención en la fuente aquellos indicados en artículo 369 del Estatuto Tributario. Repito, artículo 369 del Estatuto Tributario. Esta definición la vamos a seguir utilizando en los esquemas de análisis de renta. Con base en esto, los sujetos no obligados, perdón, los sujetos que no están sujetos a retención en la fuente son la Nación, las corporaciones autónomas regionales, la Cruz Roja Colombiana, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las asociaciones de padres de familia, las juntas de defensa civil, las asociaciones de exalumnos, hogares infantiles de ICBF, propiedades colectivas de comunidades negras, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, las superintendencias de unidades administrativas especiales, las sociedades de mejoras públicas, los organismos de acción comunal, las juntas de copropietarios de propiedades de propiedad horizontal, perdón, las asociaciones de hogares comunitarios y los resguardos, perdón, y cabildos indígenas. Tampoco están sujetos a retención en la fuente los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera. Tampoco están sujetos a retención las entidades que se encuentren intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los pagos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en cabeza del beneficiario y los pagos o abonos en cuenta respecto a de los cuales deba hacerse retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales por otros conceptos. ¿Qué pasa si en el momento de la adquisición debo asumir esa retención a título de impuesto de renta, que puede presentarse cuando adquiero bienes o servicios de sujetos no residentes en el país? En esos casos, la retención asumida constituye un gasto para el adquiriente, pero ese gasto no es deducible del impuesto de renta por no cumplir con artículo 107, que sea una expensa necesaria y que tenga relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad con la actividad productora de renta. Entonces, yo me deduzco de costo o gastos, si tiene relación de causalidad, los bienes o servicios que incluyen el documento de soporte, pero la retención asumida no la puedo deducir de mis costos o gastos. Comencemos entonces a analizar los 25 casos de esta presentación para la retención en la fuente a título de impuesto de renta. Caso número 1. Retención en la fuente por servicios generales con tarifa del 4% cuando no prima el factor intelectual para la prestación del servicio. Aquí vamos a ver 3 escenarios. La tarifa general del 4% aplica cuando quien presta el servicio es declarante de renta. Adicionalmente, se debe cumplir que el adquiriente del servicio sea retenedor del impuesto de renta. El pago a uno en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el artículo 369 del Estatuto Tributario que vimos anteriormente. El servicio tiene un valor mínimo de 4 VTs, es decir, 152.016 pesos, y el prestador de servicios no es autorretenedor. Escenario número 2. Retención en la fuente por servicios generales del 4% cuando el beneficiario del pago no es declarante de renta, pero obtendrá ingresos anuales superiores a 3.300 VTs, es decir, 125.413 pesos, 125.413.200 pesos. En estos casos, se aplica la retención del 4% si se cumple que el adquiriente sea retenedor del impuesto de renta. El pago a una cuenta se efectúa en sujetos no incluidos en el artículo 369 del Estatuto Tributario. El prestador de servicios, pues no es declarante de renta como lo explicaba anteriormente. El servicio tenga un valor mínimo de 4 VTs, 152.016 pesos. Y el prestador de servicios no es un agente autorretenedor. Escenario número 3. Tarifa de 4% por servicios generales cuando no prima el factor intelectual. Aquí se aplica esta tarifa del 4%
Si quien presta el servicio es un no declarante de renta, pero a partir de un pago mensual específico se supera los ingresos para ese prestador de servicios por encima de 3.300 VTs, es decir, 125.413.200 valor de VT para el año 2022. Como estamos viendo aquí en el ejemplo, tenemos varios pagos mensuales. Los pagos previos se les aplica retención en la fuente del 6% y a partir del mes de abril, cuando se supera el ingreso dentro del mismo año al prestador de servicios por encima de los 125.413.200 pesos, se aplica renta del 4%. Se aplica esta tarifa de retención si el adquiriente es retenedor de impuesto de renta. El pago o abono y cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 152.016 pesos, es decir, 4 VTs, y el prestador de servicios no es un agente autorretenedor. Caso número 2. Retención a la fuente por servicios generales del 6%. Aquí no prima el factor intelectual para la prestación del servicio. Cuando quien presta el servicio o el servicio como tal, o en el servicio no aplica el factor intelectual, y quien lo presta, pues como les explicaba, es un no declarante de renta, se aplica tarifa de renta del 6% si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente retenedor del impuesto de renta, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 4 VTs, es decir, 152.016 pesos. El prestador de servicios no es un agente autorretenedor. Retención a la fuente a persona natural por honorarios o comisiones con tarifa del 10%, donde sí prima el factor intelectual para la prestación del servicio. Se aplica este esquema de renta, tarifa del 10%, si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta, el prestador de servicio es persona natural, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en Estatuto Tributario, artículo 369, se aplica sobre base mínima desde 0 pesos, el prestador de servicios no es un agente autorretenedor. Ojo, para estos casos se puede llegar a aplicar la condición especial para personas naturales que perciban honorarios. Lo vamos a ver más adelante. Caso número 4. Retención en la fuente a persona natural por honorarios o comisiones con tarifa del 11% cuando prima el factor intelectual. Aquí vamos a ver también dos escenarios. Primer escenario. Aplicamos tarifa de renta del 11% si el adquiriente es retenedor del impuesto de renta. El prestador de servicios es persona natural, en donde se desprenda del contrato que obtendrá ingresos mayores a 3.300 VTs, es decir, 125.413.200 pesos durante el año. El pago aún en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. Se aplica sobre base mínima a partir de 0 pesos. Y el prestador de servicios no es autorretenedor. Para estos casos también puede aplicar la condición especial para personas naturales que perciban honorarios. Escenario número 2. También para esquemas de retención en la fuente a persona natural por honorarios o comisiones con tarifa del 11%, obviamente cuando prima el factor intelectual. Se aplica esta tarifa de retención si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor de impuesto de renta. El prestador de servicios es persona natural y se desprende del contrato que va a tener ingresos mensualizados, es decir, cada vez que yo le estoy haciendo pagos mensuales a partir del mes en donde supere los 125.413.200, es decir, 3.300 VTs, a partir de ese mes le aplico tarifa de retención a la fuente del 11%. En los meses anteriores aplico retención del 10%. El pago aún en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. Aplicamos esta tarifa de retención a partir de la base mínima de 0 pesos. El prestador de servicios no es un sujeto autorretenedor y puede aplicar la condición especial para personas naturales que perciban honorarios. Ahora bien, ¿cuál es la condición especial para persona natural que perciban honorarios? Si el prestador de servicios nos informa que no ha contratado o vinculado a más de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad
por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos, se le aplicará la retención en la fuente con esquema de renta laboral. Es decir, como si fuera un empleado del pagador del servicio, teniendo en cuenta que las rentas laborales tienen renta exenta inicial del 25% más los otros esquemas de rentas exentas que están contempladas en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Caso número 5. Retención en la fuente por honorarios, comisiones o servicios de economía naranja con tarifa del 4%. Se aplica esta tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta si el adquiriente es retenedor del impuesto de renta, el proveedor presta servicios de actividades de economía naranja, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 4 VTs, es decir, 152.016 pesos. El prestador de servicios no es autorretenedor. Actividades que correspondan a economía naranja: fabricación de instrumentos musicales, producción de películas y videos, exhibición de películas, publicidad, diseño, fotografía, transmisión de televisión, artes plásticas, actividades de museos, actividades de jardines botánicos, zoológicos, inclusive parques de atracciones o parques y atracciones. Caso número 6. Retención en la fuente por servicios de transporte terrestre de pasajeros con tarifa de retención a título de impuesto de renta del 3.5%. Se aplica esta tarifa si el adquiriente es retenedor del impuesto de renta, el proveedor presta el servicio de transporte terrestre de pasajeros, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 27 VTs, es decir, 1.026.000 pesos. El prestador de servicios no es un agente autorretenedor. En estos casos se aplica tarifa de renta del 3.5%. Caso número 7. Retención en la fuente por servicios de transporte aéreo o marítimo de pasajeros, tarifa del 1%. En estos casos no se aplica renta. ¿Y por qué no se aplica renta? Porque quien me presta el servicio es un agente autorretenedor. Con base en el artículo 12446 del Decreto Único Reglamentario del Ministerio de Hacienda, en el evento previsto en esta diapositiva, la retención se causa en el momento del registro de la respectiva operación por parte del beneficiario del ingreso o en el momento en que se reciba el mismo, que ocurra primero, y deberá hacerse por parte del beneficiario del pago o abono en cuenta y no por parte de quien lo efectúa. En estos casos, el prestador del servicio de transporte de pasajeros a nivel de vía aérea o vía marítima se retiene el mismo, el 1% por los pagos que reciba del adquiriente o quien contrata este servicio. Caso número 8. Retención en la fuente por arrendamiento de bienes inmuebles, tarifa del 3.5%. Se aplica esa tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta si se cumple que el adquiriente sea retenedor del impuesto de renta, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 27 VTs, es decir, 1.026.108 pesos. El prestador de servicios no es un agente autorretenedor. En estos casos, aplicamos retención en la fuente a título de impuesto de renta con tarifa del 3.5%. Caso número 9. Retención en la fuente por consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por extranjeros, tarifa del 20%. Se aplica esta tarifa de retención si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. Se aplica esta tarifa a partir de base mínima de 0 pesos y el prestador de servicios no es un agente autorretenedor. En estos casos, aplicamos tarifa de renta del 20%. Caso número 10. Retención en la fuente a profesores extranjeros con tarifa del 7%. Aplicamos renta si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369, se aplica a partir de base mínima de 0 pesos,
El contratante es una institución de educación superior aprobada por el ICFES y el contrato no supera los 182 días. En estos casos, aplicamos tarifa de renta del 7%. Caso número 11. Retención en servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos en el exterior. En este escenario, no aplicamos renta. ¿Por qué no aplicamos renta? Porque esos ingresos por los cuales estamos pagando el servicio se consideran que no son de fuente nacional. Con base en artículo 25, literal B del Estatuto Tributario, los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos prestados en el exterior no se consideran de fuente nacional. En consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por este concepto, no estarán obligados a hacer retención en la fuente. Obviamente, nos generamos el documento soporte en adquisiciones a no facturadores, pero no registramos, no retenemos la tarifa de renta que aplique para este tipo de servicios. Caso número 12. Retención en la fuente por proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación. Los recursos que recibe el contribuyente para ser destinados al desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Es decir, si una persona natural no obligada a facturar me presta este tipo de servicios que son que para ser destinados en el desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación, no aplico renta porque esos ingresos son no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Caso número 13. Retención en la fuente de emolumentos eclesiásticos con tarifa del 3.5%. Se aplica esta tarifa de renta si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta. El prestador de servicios no está obligado a declarar renta. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 27 VTs, es decir, 1.026.108 pesos. El prestador de servicios no es un agente autorretenedor. En estos casos, aplicamos renta al emolumento eclesiástico del 3.5%. Ahora bien, caso número 14, retención en la fuente de emolumentos eclesiásticos, pero ahora con tarifa del 4%. Aplicamos esta tarifa si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor de impuesto de renta. El prestador de servicios, en este caso, sí está obligado a declarar renta. El pago aún en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 27 VTs, es decir, 1.026.108 pesos. El prestador de servicios no es un agente autorretenedor. En estos casos, aplicamos retención en la fuente a título de impuesto de renta con tarifa del 4%. Caso número 15. Retención en la fuente por compra de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial con tarifa del 1.5%. Aplicamos esta tarifa de retención si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente retenedor del impuesto de renta, el pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. La compra tiene un valor mínimo de 92 VTs, es decir, 3.496.368 pesos. El proveedor no es un agente autorretenedor. En estos casos aplicamos retención en la fuente a título de impuesto de renta con tarifa del 1.5%. Caso número 16. Retención en la fuente por compra de café pergamino o cereza con tarifa del 0.5%. Aplicamos esta tarifa de renta si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. La compra tiene un valor mínimo de 160 VTs, es decir, 6.080.640. Y el proveedor no es un agente autorretenedor. En estos casos, aplicamos retención en la fuente a título de impuesto de renta con tarifa del 0.5%. Caso 17. Retención en la fuente por compra de vehículos con tarifa del 1%. En estos casos,
no aplicamos reterrenta. ¿Y por qué no aplicamos reterrenta? Porque la gente que retiene esta tarifa son aquellas entidades denominadas como secretarías de tránsito. En Bogotá específicamente tenemos el servicio a través de ventanilla única de servicios, que entre otras reemplazó a SIM, y a través de este servicio o ventanilla única de servicios, este sujeto es quien finalmente retiene la adquisición, supongamos, de un vehículo usado a una persona natural. Ahora bien, ¿nos generamos el documento de soporte en adquisición a no facturadores? Claro que sí, pero no aplicamos reterrenta, porque la reterrenta se soporta o la realiza, perdón, directamente la Secretaría de Tránsito que corresponde dentro del esquema territorial donde se efectúe la operación comercial. Caso número 18. Retención en la fuente en compra de activos fijos con tarifa del 1%. Se aplica el esquema de reterrenta si el adquiriente es retenedor de impuesto de renta, el pago aún en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en estatuto tributario, artículo 369. La compra tiene un valor mínimo de 27 VTs, es decir, 1.026.108 pesos, y el proveedor no es un agente autorretenedor. En estos casos aplicamos retención en la fuente a título de impuesto de renta con tarifa del 1%. Caso 19. Retención en la fuente en compra de bienes inmuebles con tarifa del 2.5%. En estos casos no se aplica reterrenta. ¿Por qué? Porque la reterrenta o la retención en la fuente a título de impuesto de renta la realiza directamente el notario en el momento de la escrituración del bien inmueble a nombre del adquiriente. Ahora bien, ¿por qué hablamos de tarifa del 2.5%? Recordemos que la tarifa de reterrenta del 2.5% aplica cuando el pago o abono en cuenta corresponde a la adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sean distintos a vivienda de habitación. Es decir, si yo quiero decirme de costos o gastos, esta erogación de dinero o relación de causalidad con mi actividad productora de renta, pues obviamente no va a comprar un bien inmueble para vivienda familiar, va a ser con fines de oficina. Y en esos casos, la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta será del 2.5%. Caso número 20. Retención en la fuente en compra de software con tarifa del 3.5%. Se aplica este esquema de retención si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta. El prestador de servicios es contribuyente con domicilio en Colombia y a la vez es declarante de renta. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el estatuto tributario, artículo 369. Se aplica sobre base mínima de 0 pesos y el proveedor no es un autorretenedor. En estos casos aplicamos tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta con tarifa del 3.5%. Caso 21. Retención en la fuente en compra de software con tarifa del 10%. Se aplica esta tarifa si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor de impuesto de renta, el prestador de servicios es persona natural, ojo con esto, con domicilio en Colombia, no declarante de renta. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el estatuto tributario, artículo 369, sobre una base mínima de 0 pesos y el proveedor no es un agente autorretenedor. En estos casos aplicamos tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta del 10%. Caso número 22. Retención en la fuente en compra de software con tarifa del 11%. Aquí vamos a analizar dos escenarios. Escenario número 1. Se aplica esta tarifa del 11% si el adquiriente es retenedor del impuesto sobre la renta. El prestador de servicios es persona natural con domicilio en Colombia, no declarante de renta. Cuando el contrato o cuando del contrato se desprenda que los ingresos que obtendrá la persona natural beneficiario del pago o abono en cuenta superan en el año gravable el valor de 3.300 VTs, es decir, 125.413.200 pesos. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el estatuto tributario, artículo 369, y la base mínima sobre la cual se aplica esta tarifa de retención es a partir de 0 pesos, incluyendo que el proveedor no sea autorretenedor. En estos casos, aplicamos tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta del 11%. Escenario número 2, en esquemas de retención en la fuente en compra de software con tarifa del 11%.
Se cumple, o perdón, se efectúa esta retención si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta. El prestador de servicios es persona natural con domicilio en Colombia, no declarante de renta. Cuando los pagos o aún en cuenta realizados durante el ejercicio superen los 3.300 VTs, en este evento la tarifa del 11% se aplicará a partir del pago o aún en cuenta en el mes en donde se supere ese monto. En los meses previos se aplica tarifa de reterrenta del 10%. El pago aún en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369, a partir de base mínima de 0 pesos, incluyendo que el proveedor no sea autorretenedor. En estos casos, aplicamos retención en la fuente a título de impuesto de renta con tarifa del 11%. Caso número 23. Retención en la fuente en servicios de restaurante, hotel y hospedaje, tarifa del 3.5%. Se aplica esta tarifa de renta si se cumple todo lo siguiente. El pago o abono en cuenta se realiza directamente por un adquiriente que sea retenedor del impuesto de renta, es decir, persona jurídica, sociedad de hecho, una entidad o persona natural. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 4 VTs, es decir, 152.016 pesos, y el proveedor no es autorretenedor. En estos casos, aplicamos tarifa correspondiente a retención en la fuente a título de impuesto de renta del 3.5%. Ojo con esto. En servicios de alimentación, la propina no hace parte de la base de retención. Cuando nosotros paguemos servicios de propinas, el valor pagado por esa propina no se tiene en cuenta dentro de la base sobre la cual nosotros aplicamos la tarifa de retención del 3.5%. Caso número 24. Retención en la fuente por contratos de construcción, tarifa del 2%. Se aplica este porcentaje o esta tarifa de retención si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto de renta. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en Estatuto Tributario, artículo 369. El servicio tiene un valor mínimo de 4 VTs, es decir, 152.016 pesos. El proveedor no es agente retenedor. En estos casos, aplicamos tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de renta del 2%. Y finalmente, caso 25. Retención en la fuente por otros ingresos, tarifa del 2.5%. Se aplica esta tarifa si se cumple todo lo siguiente. El adquiriente es retenedor del impuesto sobre la renta, es decir, persona jurídica, sociedad de hecho, una entidad o persona natural. Todos los pagos o abonos en cuenta son susceptibles de constituir ingreso tributario para quien los recibe por conceptos que no estuvieran sometidos a retención en la fuente. El pago o abono en cuenta se efectúa a sujetos no incluidos en el Estatuto Tributario, artículo 369. La compra tiene un valor mínimo de 27 VTs, es decir, 1.026.108 pesos, y el proveedor no es un agente autorretenedor. En estos casos, se aplica la tarifa del 2.5% en los esquemas de retención en la fuente a título de impuesto de renta. Debemos tener en cuenta que para estos casos, o para este caso específico como tal, existen unas excepciones. A. Los que se hagan a favor de personas o entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta. B. Los que correspondan a la cancelación de pasivos, al otorgamiento de préstamos o a reembolsos de capital. C. Los que correspondan a participaciones en sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas. D. Los que correspondan a la adquisición de acciones, derechos sociales, títulos, valores y similares. E. Los que para el beneficiario no constituyan ingreso de fuente nacional. F. Los que se hagan a los fondos ganaderos. G. Las indemnizaciones por seguros de vida, muerte y daño en la parte que corresponde al daño emergente. H. Los que correspondan a sorteos por grupos cerrados de título de capitalización y los que tengan una cuantía inferior a 27 VTs. Los pagos o abonos en cuenta que correspondan a estos conceptos para los cuales existan tarifas de retención en la fuente señaladas en disposiciones especiales, seguirán rigiéndose por dichas tarifas. Con esto finalizamos la presentación de las casuísticas a nivel de documentos soporte en adquisiciones a no facturadores. Permítanme, voy a detener la grabación.